180. Y esto entonces me da a mí un resultado de, vamos a realizar el cálculo, pi por 90 por 80 dividido 180. Me da un valor de 125.66 metros. Ahora entonces, para calcular pues la distancia, que es de pronto la que tenemos acá desconocida, que sería del PT1' hasta el PC2'. ¿Qué haríamos? Entonces vamos a observar aquí en el esquema cómo hacemos para realizar el cálculo de esta distancia. Entonces, si nos damos cuenta, necesitamos la distancia que hay de acá hasta acá, pero en este caso pues ya no tenemos de pronto el tangente 1, tangente 1' conocida y la tangente 2' conocida. De pronto son pues algunos parámetros que todavía en este caso desconocemos. Entonces pues necesitamos calcular estas dos tangentes para poder realizar. Entonces, para comenzar a calcular necesito pues primero voy a calcular la distancia que hay de acá hasta acá. Si ustedes se dan cuenta, la distancia que hay de acá del PI1 hasta el PI2, que ya es una distancia conocida para nosotras, podemos sumarle esa distancia que está acá, que sería 20. Y necesitaríamos acá una distancia, de pronto aquí voy a insertar acá una rayita, para que observemos pues la distancia que nos haría falta en ese caso, que sería esta distancia, de pronto para que acá me dé bien, la distancia X que hay de acá hasta llegar al PI2' para poder calcular esa distancia que está acá. Entonces yo podría decir entonces que la distancia del PI', el PI1' hasta el PI2' sería igual, entonces tengo a la distancia esa que hay desde el PI1 hasta el PI2, en este caso más 20, que sería el pedacito ese, más la X, que es una distancia desconocida para mí. Vamos a poner acá en mayúscula porque de pronto no nos equivoquemos. Listo, hasta ahora llevamos hasta allí, ¿cierto? Menos la tangente 1', ¿cierto? Que sería la tangente 1 normal más de pronto el 20 más el 20 de aquí. Entonces, habíamos dicho que la tangente 1 era 40, estaba por acá, que era 40, entonces tendríamos que sumarle 20 de acá y 20 de acá, por lo tanto, mi tangente 1' va a ser 80. Entonces, anotar acá, tangente 1' va a ser igual a 80. Listo, y dijimos que también era menos la tangente 2. Entonces, ¿cuál es la tangente 2? Esa distancia que hay desde aquí hasta aquí. Y si observamos el esquema, entonces tenemos que esta es la tangente de la curva de abajo y esta es la tangente de la curva de arriba. Por lo tanto, yo podría decir que esta distancia que tengo de acá hasta acá, bueno, pronto ahí me queda un poquito torcida la línea, pero ustedes la identifican, la voy a poner en amarillo. Esa distancia que hay de acá hasta acá, yo la voy a llamar Y. Entonces voy a escribir acá que esa distancia para mí se llama Y. Entonces yo simplemente diría que para poder calcular, entonces en este caso, vamos acá a ponerlo un poquito para que se nos vea mejor. Yo podría decir que esa distancia es Y y que entonces para poder calcular la tangente de esta curva podría decir que es la tangente 2 menos Y. Entonces voy a escribir acá que sería menos la tangente 2 menos Y. Y entonces ahora pues viene todo el procedimiento para realizar el cálculo de X y Y. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, calcular X,
Si se acuerdan cuál es nuestra distancia X, ¿cierto? Sí, bueno, entonces recordamos que el pedacito X es este que está acá, ¿cierto? Que es ese que está aquí, y de pronto lo voy a poner en una línea un poquito más gruesa para que lo observemos con detenimiento. Entonces X para mí sería ese trocito, vamos a ponerle acá que esa es X, y si ustedes observan, pues nosotros conocemos el ángulo porque pues sabemos que el ángulo que se forma allí es el delta, el mismo delta 2, ¿cierto? El que ya habíamos calculado pues para la curva por el lado de abajo. Entonces yo simplemente voy a calcular la tangente de este ángulo, que es el ángulo delta. Entonces voy a decir que tangente de mi delta 2, vamos a agregarle aquí la delta, de mi delta 2 va a ser igual a ¿qué? A mi cateto opuesto, en este caso, el opuesto al ángulo pues sería esta distancia de acá, que en este caso es 40, dividido X, que sería mi cateto adyacente, que es el desconocido. Realizando todo el cálculo, entonces X sería 22,47 metros. Ahora si vamos a calcular pues la distancia Y, que pues también es otra de pronto de las incógnitas que nosotros tenemos allí en el ejercicio. Entonces, continuando con la ecuación que nosotros tenemos acá, yo podría decir que mi Y es la hipotenusa, y si ustedes observan, pues con el ángulo que nosotros acabamos de trabajar, que fue este ángulo de acá, este sería la hipotenusa y este sería pues mi cateto adyacente. Entonces yo diría que sería con el ángulo con coseno de 60 a 40, y diría yo que sería mi cateto adyacente, que sería 22,47 dividido mi hipotenusa. Entonces voy a hacer acá mi cálculo y pues para despejar pues simplemente 22,47 dividido el coseno de 60, 40, y esto me daría un valor de 45,87. Entonces Y sería igual a 45,87 metros. Y ya tenemos pues cada una de esas distancias que de pronto eran para mí una incógnita en mi ejercicio. Entonces calculo la distancia, que pues ya está fácil de calcular, y sería igual a la distancia que pues ya teníamos, que conocíamos. Habíamos dicho hace un segundo que era 20 más pues la distancia que ya conocíamos, que era de 200, más las distancias que acabamos de calcular, que sería 22,47 más de pronto, bueno, esta es la primera parte, que sería para calcular pues toda la distancia completa. Habíamos dicho que menos 80, que era pues la distancia que ya habíamos calculado hace un rato, digo menos 80, menos, decíamos acá que es T2, que T2 es 100, menos lo que calculé, que fue 45,87, y eso pues realizando todo el cálculo me da un valor de 108,361 metros. Entonces de esa forma pues ya conocemos la distancia, que era pues el otro parámetro que nosotros desconocíamos. Y entonces pues vamos a continuar acá donde íbamos, y acá pues entonces voy a anotar que esto es igual a 108,36 metros. Listo. Entonces ahora calculamos pues la longitud que teníamos allí un poquito en espera, que era la longitud de mi curva 2, que era de pronto la que teníamos ahí en espera, que no habíamos calculado. Entonces LC2 igual pues lo trabajamos por el sistema arco ground. Entonces yo simplemente voy a anotarles aquí los valores. Pi por mi radio, entonces en este caso mi radio es desconocido y necesito entonces calcular. Entonces lo calculamos con la ecuación despejada de radio.
Bueno, ya hemos trabajado varias veces la ecuación despejada de radio. Yo simplemente la voy a anotar aquí con pues, cada uno de los valores que ya nosotros tenemos. Y necesitamos entonces la tangente 2. Entonces, si nos damos cuenta, la tangente 2', que de pronto era esta, la tangente acá de 2', habíamos dicho que era que la podíamos calcular pues conociendo, esta es también la tangente 2', esta es la tangente 2', que la podíamos conocer pues sabiendo la tangente de 2 normal menos la distancia y. Entonces en este caso, ya teniendo en cuenta pues toda esa información, entonces decimos que la tangente, primero vamos a calcular la tangente, voy a escribirlo acá, que mi tangente de 2' sería igual entonces a la tangente 2 menos mi distancia y. Y esto entonces sería 100 menos 45,87. Y eso me daría a mí igual a 54,117 metros. Ahora entonces sí venimos a calcular mi radio, que ya de pronto entonces conozco cada uno de los parámetros que necesito. Entonces dijimos que era la tangente 54,117 metros dividido la tangente del ángulo, en este caso 0 grados, 40 minutos, que ya lo habíamos calculado con anterioridad, dividido entre 2. Y todo esto entonces me da un 92,487 metros. Posteriormente entonces calculamos la longitud prima de la curva 2. En este caso pues ya conocemos todos los valores, que sería pi por 92,487 por el ángulo dividido 180. Entonces yo lo voy a hacer directo en mi calculadora y me da 97,928 metros. Listo, finalmente entonces lo que yo necesito, que pues era la ecuación de empalme, entonces vamos a calcularla. Bueno, primero pues terminemos de calcular la abscisa porque tengo allí todos los valores como que desordenados. Entonces primero les voy a anotar aquí la abscisa del PT2 menos el al PT2'. Y pues yo ya realicé pues la sumatoria de todos estos parámetros, cada 2 más 890 más 125,664, que fue cada uno de los valores que ustedes acabaron de calcular acá en el ejercicio. Bueno, todos estos parámetros yo los voy a pasar acá y finalmente pues me da a mí la abscisa un valor de K3 más 221,953. Listo, finalmente entonces lo que me pide a mí la ecuación de empalme, que es pues lo que me pide el ejercicio, es simplemente pues realizar cuánto sería la abscisa por una vía y cuál sería por la otra vía. Entonces por la vía A sería 3 más 223,788, esto sería por la vía A. Y finalmente pues lo igualamos a K3 más 221,953, que fue el valor que me dio la abscisa por la vía B. Yo aquí le voy a escribir que este es adelante y este pues sería atrás. Y finalmente pues de esa forma calculamos la ecuación de empalme de una vía. Espero que hayan entendido bien la temática y nos vemos en una próxima oportunidad.